You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 43. Uy, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que estamos en verano y esto sigue siendo negocios locales, pero va a ser un negocios locales especial edición de verano. Así que vamos con la nueva sintonía. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, un miércoles más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros de la posibilidad que puede haber a la hora de manipular las reseñas de vuestro negocio. ¿Se puede o no se puede? Ya os adelanto que lo tienen más fácil vuestros clientes a la hora de manipular las reseñas de vuestro negocio que vosotros mismos. Y de hecho os contaré el caso de un cliente un poco psicópata y algún ejemplo más, pero vamos por partes. Pero antes recordad, como siempre os digo, que lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Y quería comentaros precisamente en este verano que aprovecharé justo estas fechas para actualizarlo con algunas herramientas, ejemplos y novedades que ha habido a lo largo de estos meses, con lo cual en breve subiré el precio. Por eso, si te haces con él ahora, tendrás acceso a las actualizaciones que voy a incorporar en nada, pero a un precio más reducido. Así que ya sabes que si te lo estás pensando, ahora es el momento. El que avisa no es traidor. Venga, ahora sí que vamos a empezar. Esta semana me hago eco de noticias que han aparecido en el mundo del sector de negocios locales, del sector retail, que dicen, por ejemplo, que el Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, Alcampo y Eroski son líderes en reputación según el 23º estudio de Advice de éxito empresarial. Y aunque esto está relacionado con responsabilidad social corporativa, nos dice mucho de cómo cualquier tipo de acción que hagan las marcas y los negocios afecta el sentimiento de los consumidores. Y de hecho me hago eco de otro estudio, en este caso de Kantar, que dice que el 41% de los consumidores se quedan con una marca a pesar de una mala experiencia. Pero es que esta cifra sube hasta el 85% en aquellas marcas que están orientadas al cliente. Es decir, los consumidores te perdonan si ven que realmente eres una marca preocupado por ellos. Entonces es esencial poner al cliente en el centro de tu estrategia. Fruto de ello nos encontramos con otra noticia de esta última semana en la que vemos que el Corte Inglés ha comprado la cadena de supermercados Premium Sánchez Romero. Es una cadena de supermercados que está aquí en Madrid, es una cadena de supermercados Premium, tiene 10 establecimientos y precisamente ha vendido un 50
50% más en plena pandemia, siendo un supermercado caro. Ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior, como decíamos, que el usuario, lejos de ahorrar en esta situación de incertidumbre, se estaba permitiendo ciertos caprichos y había ciertas partidas del gasto familiar donde se estaba yendo ese dinero que no se podía consumir, por ejemplo, en viajes. Y dentro de esas partidas estaba la parte de reforma, de decoración de hogar y también estaba la parte precisamente de alimentación. Y Sánchez Romero pues se ha visto beneficiado de este trasvase de partidas presupuestarias en las familias, a pesar, ya os digo, de ser una cadena de supermercados caras. Al final, ¿qué quiere conseguir el Corte Inglés con esta adquisición? Bueno, pues consolidar su posicionamiento como líderes de supermercados de calidad. El resumen de estas tres noticias que os doy, pues lo que nos muestra es la importancia de la orientación al cliente para ganarnos el favor del mismo. Y a nivel de posicionamiento local, ¿cómo podemos saber si nos hemos ganado ese favor? Bueno, pues a través de las reseñas. ¿Cómo están las tuyas? ¿Son buenas o son malas? ¿Podrías manipular las reseñas? Ojo, que aquí no me estoy refiriendo al hecho de comprar reseñas a una empresa especialista de ello, porque entonces ahí sí que lógicamente sería fácil manipularlas, pero claro, con un desembolso económico. Me estoy refiriendo a si podríamos manipular el orden de nuestras reseñas. ¿Y por qué querríamos manipular el orden? Pues para que aparecieran las positivas en primer lugar. Bueno, ya os aviso que un cliente vuestro sí puede manipular el orden de vuestras reseñas, como os decía al principio, pero no vosotros. Oye, que si alguno lo ha conseguido, por favor que nos lo cuente y hacemos una puesta en común en otro podcast. Yo encantada de aprender de todas vuestras experiencias. Bueno, pues vamos allá y vamos a entender cómo manipular el orden de las reseñas. Recordemos dónde aparecen. Bueno, por un lado pueden aparecer en el Knowledge Panel, en la ficha del negocio. Y suele ser una sección bastante fija la parte de las reseñas y siempre muestra una selección de 3. En función de la categoría que tenga tu negocio, nos encontramos que si estás por debajo de 4,3 o 4,1, siempre te mostrará una negativa. Aquí las reseñas, como os digo, suelen estar bastante fijas y por mucho que generes nuevas reseñas, cuesta cambiar la selección que ha determinado Google desde un inicio. Como estábamos hablando precisamente de los supermercados Sánchez Romero, pues os pongo las notas del programa, que no las podéis ver desde las plataformas de podcasting, pero sí si vais a lauraalfonso.com. Y os muestro cómo el supermercado Sánchez Romero de la parte de la zona de Castellana tiene un 4,1 de valoración. Y precisamente las 3 reseñas que selecciona Google son 3 reseñas muy positivas. De hecho dicen, magnífico supermercado de luxe con un surtido de productos de máxima calidad. Otro dice, además de buen servicio, exquisito género a degustar. Y otro dice, buena atención, buen producto, precios justos, en definitiva, muy recomendable. Bueno, no, me voy a otro negocio que es Hipercor Méndez Álvaro, que este pertenece a El Corte Inglés, que es quien ha comprado a Sánchez Romero. Y en este caso también tiene un 4,1 de reseñas y en este caso la categoría es diferente porque en vez de supermercado como Sánchez Romero tiene la de hipermercado y tienda de ultramarinos. Bueno, pues no sé si es por el hecho de estas categorías porque no queda claro, pero lo cierto es que nos encontramos que ha seleccionado 3 reseñas y una de ellas negativa, que dice marisco cocido seco y rancio y mejillones que solo se abrieron a la mitad. ¿Y por qué os digo que es una sección fija y que cuesta mucho cambiar las reseñas que ha seleccionado Google a priori? Bueno, pues porque esta reseña negativa que os acabo de decir es de hace 3 años y os aseguro que este negocio, que tiene un total de 3.476 reseñas, tiene reseñas mucho más recientes. Y bueno, y esta persona que ha escrito, ya os digo, escribió hace 3 años y tampoco es muy activa, tenía 5 reseñas en total. Entonces, bueno, pues al final lo que es cambiar el detalle de reseñas que selecciona Google en el Knowledge Panel, pues ya os digo que es bastante complicado manipularle. ¿Dónde nos encontramos también más reseñas? Bueno, pues en el detalle de las reseñas, cuando dices ver más. Y lo normal es que se ordenen las más recientes arriba, siempre que esté
seleccionado el filtro de las más relevantes por defecto, y es que lo comentamos en algún episodio anterior. El usuario valora mucho más las reseñas recientes que las más antiguas, y de hecho Google muestra lo que es la etiqueta nuevo precisamente en esas reseñas más nuevas. Entonces, las más antiguas y las que no tienen detalle de la valoración, sino tan solo la puntuación, van más abajo por regla general. Es cierto que suben arriba normalmente las reseñas de Local Guides, que dejan bastantes reseñas, pero estoy hablando en términos generales cómo funciona el buscador, y entonces las que son más recientes y más relevantes suben arriba, y las que son más antiguas o que no tienen detalle de por qué valora el usuario al negocio de esa determinada manera van más abajo. Entonces, ¿podría manipular las reseñas precisamente aquí cuando me voy al detalle? Pues lo cierto es que Google intenta evitarlo, pero hay veces que no lo consigue. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que somos un negocio que de repente se genera un aluvión de reseñas ante un factor externo. Bueno, pues Google normalmente, si lo identifica, lo que hace es no tener en cuenta estas reseñas. Ya os lo comenté que el año pasado, precisamente cuando empezó todo el tema de la pandemia, y los negocios obligaban lógicamente a los clientes a ponerse mascarillas, muchos de ellos no estaban del todo convencidos o no querían ponérsela, y había muchas reseñas precisamente negativas para aquellos negocios que obligaban a los clientes. Entonces Google, cuando se dio cuenta de esta situación, empezó a dejar de tener en cuenta esas reseñas. Pero voy a poneros un caso más concreto de generación de aluvión de reseñas ante un factor externo, y en este caso va a ser el caso de Rod Botton. ¿Sabéis quién es Rod Botton? Seguro que sí, porque fue un caso que apareció en los telediarios por un vídeo que se hizo viral. Entonces, bueno, quizá no lo conocéis por nombre, pero sí seguramente que os vais a acordar de la situación que se generó y que os explico. Bueno, pues os cuento. Es un abogado que intervino hace unos meses en un juicio surrealista, porque al conectarse por videoconferencia debido a la situación de COVID, resulta que tenía el filtro de un gato. Y bueno, pues la verdad es que fue una situación bastante cómica, porque el juez le decía, oye, no te veo porque tienes el filtro de un gato, y él, a pesar de que estaba intentando quitarlo, decía que estaba su asistente con él intentando eliminarlo, no lo conseguía. Pero eso sí, aclaró que no era ningún felino y que estaba dispuesto a continuar. No sé cómo le iría en ese juicio, pero lo que sí ya os adelanto es que en Google My Business le fue fenomenal, porque de repente se llenó con un aluvión de reseñas positivas. Tiene ahora mismo 7, pero llegó a tener más de 180. Y Google, al darse cuenta, bueno, pues lo quitó. Moraleja, no intentes conseguir muchísimas reseñas en muy poco tiempo, porque eso no te va a valer de nada. Vamos a ver ahora si podemos manipular las reseñas, en este caso dando al botón de me gusta que aparece al lado de cada una de ellas. Bueno, en este caso lo que se hizo fue coger una reseña positiva de un local guide, que lógicamente al ser de un local guide es una reseña que es un poquito más valorada por parte de Google, y se consiguió que diferentes perfiles desde diferentes ubicaciones le dieran a me gusta. El resultado, bueno, pues no se consiguió nada. La reseña no subió posiciones en lo que era todo el detalle de las que había. Aquí en España, en Europa y en los países de Latinoamérica en general, esta función de darle al me gusta no se lleva mucho, pero precisamente en Estados Unidos y Canadá sí. Y me hago eco precisamente de un negocio de albañilería y venta de materiales en construcción llamado Roman Stoneworks, que tiene alguna reseña con miles de me gustas. Estoy hablando de 3.400 me gustas. Os dejo foto en las notas del programa. Y no por ello sube posiciones. De hecho, es una reseña negativa. Bueno, la verdad es que todas las que tiene son negativas a tope. Yo no sé cómo puede funcionar un negocio que creo que no llega a una valoración de 2. Bueno, pues en este caso esta reseña hablaba de cómo esta empresa había hecho negocios con otra empresa a medida que le iban saliendo cosillas de albañilería, y justo cuando a esta empresa le aparece un negocio súper gordo, llama a Roman Stoneworks, que es la empresa de la que estamos hablando a nivel de reseñas, y le dice, oye, ayúdame. Bueno, pues Roman Stoneworks le dijo que no, y que bueno,
que había perdido muchísimo dinero. Bueno, pues esta reseña, yo os digo que tiene más de 3.400 me gusta. Bueno, pues a pesar de ello, no se ha conseguido que esa reseña esté entre las más destacadas. Por tanto, estar apretando al botón de me gusta tampoco os va a ayudar a subir posiciones a una reseña que os interese. Así que lo que estamos viendo es que como propietarios, a nivel de reseñas, tenemos muy poco margen de maniobra a la hora de conseguir manipularlas o hacer que unas suban posiciones frente a otras, y concretamente las positivas, que son las que más nos interesan. Pero es que en el caso de los clientes, sí que ellos pueden manipular el orden de las reseñas con tan solo editarlas. Y aquí me hago eco de un cliente que no estaba nada satisfecho con el negocio. Y bueno, la verdad es que no sabía pasar página o es que era un psicópata, pero la verdad es que en el plazo de un año editó la reseña 8 veces. Y cuando hablo de editar me refiero a que añadía o quitaba puntos y comas. No es que siguiera incidiendo en la mala experiencia que tuvo con el establecimiento en cuestión. Por lo que ya denota esta situación, mala idea y mala intención por parte de este cliente. ¿Qué consiguió editando la reseña? Bueno, pues que esta estuviera siempre en primera posición. ¿Y por qué? Por lo que os he dicho antes, que Google lo que hace es posicionar en primeras posiciones aquellas reseñas más recientes. Entonces, esa edición hacía que Google la considerara una reseña reciente y la daba un lugar privilegiado. Y este tema, que ha sido precisamente escalado a Google, no está siendo tratado por él. Es decir, que este negocio se sigue viendo perjudicado por esta acción que se ve malintencionada. Entonces, a mí me sorprende sinceramente que Google esté poniendo tanto foco en algunas acciones, ¿vale? Y que quiere reducir el spam en el tema de las reseñas, y en casos tan concretos como este, que se ve que es una edición continua de una reseña donde no hay nueva información, sino, ya os digo, cambios mínimos de un espaciado, un punto o una coma, Google lo permita, y eso le está afectando al negocio local. Y sin embargo, si de repente tienes un aluvión de reseñas, pues sospecha y no las tiene en cuenta. Entonces, es ese doble rasero que trabaja Google el que a veces a mí sinceramente no me gusta, pero bueno, al final él tiene la sartén por el mango, nosotros somos los que queremos aparecer en el buscador, así que lo único que tenemos que saber es cómo funciona e intentar actuar de la mejor manera. Como negocio tienes poco margen, solamente lo que tienes que hacer es conseguir más reseñas y trabajar muy bien para que te las dejen, y si no, pues solicitarlas tú de alguna manera. Y bueno, a lo mejor podrías hacer algo viendo un poco esta situación de este cliente que editaba la reseña negativa. Pues a lo mejor puedes pedir que te editen las reseñas positivas a algunos clientes, pero a lo mejor puedes parecer un pelín insistente y a lo mejor el psicópata pasa a ser el negocio local en lugar del cliente. Entonces, bueno, yo creo que no es necesario realizar este tipo de acciones, simplemente seguir trabajando en ello, pero que sepáis que estas situaciones se pueden dar. Así que bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que por supuesto lo podáis aplicar como siempre a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcasting favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio, tenéis mi curso de posicionamiento local con un precio especial, porque voy a introducir novedades y el precio subirá. Así que nada, ya solamente me queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. Pasad un feliz verano, descansad muchísimo, y aquí os dejo con la nueva sintonía de verano. Oye, que me ha encantado. ¿Os ha gustado a vosotros? Ya me contáis. Venga, feliz semana. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast?
Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.